Introducción: el guardián implacable de Roma. Hay nombres en la historia que no son nombres, sino cicatrices. Huellas marcadas con hierro candente en la piel de una civilización. Catón el Viejo es uno de esos nombres. No fue rey, ni dictador, ni héroe vestido de gloria. Fue un látigo, un martillo, un puño que golpeó sin descanso contra el rostro de una Roma que comenzaba a enamorarse de la suavidad, del lujo, de la dulzura envenenada de la decadencia. Catón no nació en palacios. Nació en la tierra áspera de Lacio, entre arados, polvo y sudor. Fue hijo del campo, hijo del hierro, hijo de un pueblo que no sabía llorar porque el llanto era un lujo. Su infancia no conoció más que el trabajo, y de ese barro fértil brotó un hombre hecho de disciplina y silencio, un hombre que odiaba lo superfluo, que despreciaba la fragilidad como si fuese una enfermedad. Mientras Roma se engrandecía tras derrotar a Aníbal, se abría también a un veneno invisible, el deseo de parecer refinada, la fascinación por la cultura griega, los teatros, los discursos suaves. El arte que embriaga y adormece. Pero Catón veía más allá. Para él, cada estatua de mármol importada era un clavo en el ataúd de la República. Cada banquete lujoso era un ladrillo en el muro de su propia corrupción. Por eso su vida fue guerra. Una guerra sin tregua, no solo contra los enemigos de Roma, sino contra Roma misma. Contra sus nobles corrompidos, contra sus senadores vendidos, contra la dulzura de una filosofía que debilitaba el carácter. Catón fue censor, y como censor se convirtió en verdugo de los poderosos. Humilló, expulsó, castigó, marcó con fuego la carne de la República. Fue odiado, fue temido, fue maldecido, pero nadie pudo ignorarlo. Y en cada discurso suyo resonaba la sentencia que se volvería eterna. Cartago delenda est. Cartago debe ser destruida. Esa frase no era solo una consigna militar. Era la expresión misma de su alma. Catón entendía que Roma solo podía sobrevivir si no dejaba de ser fiera, si no dejaba de desgarrar con los dientes a todo aquello que la amenazara. Para él, debilidad era muerte. Para él, compasión era traición. Murió viejo, seco como un árbol que nunca conoció la sombra. Murió con la certeza de que su voz, aún desde la tumba, empujaría a Roma a cumplir el destino más brutal de todos, la aniquilación de Cartago. Y así fue. Catón el Viejo no es una historia cómoda. No es un cuento de héroes que salvan al débil. Es la encarnación de la crudeza del poder, del precio de la disciplina, del peso insoportable de sostener la virtud a golpes de hierro. Su vida es un espejo que nadie quiere mirar, porque muestra lo que somos cuando dejamos caer las máscaras. Animales hambrientos de dominio, criaturas frágiles que solo sobreviven cuando aceptan la violencia como lenguaje. Catón fue la voz que gritó cuando todos querían callar. Fue el recordatorio de que Roma no se hizo con sutilezas, sino con sangre, con ceniza, con huesos rotos y campos arrasados. Y al invocar su nombre, todavía hoy, sentimos la quemadura de su verdad, que todo imperio, toda civilización, todo hombre, debe decidir entre la disciplina brutal o la lenta podredumbre. Catón, la fiera que no conoció descanso. Hay hombres que nacen para amar, otros para gobernar, algunos para perderse en los placeres de la vida. Pero hay un puñado, muy pocos, que nacen para ser cuchillos, para cortar, para desgarrar, para recordarle al mundo que nada crece sin sangre, que ninguna civilización sobrevive sin arrastrar cadáveres en su camino. Catón el Viejo fue ese cuchillo. No un hombre, no un político, no un general, un filo desnudo, implacable, que nunca conoció la ternura. Roma lo parió entre tierra y estiércol, como si los dioses hubiesen querido forjarlo en la rudeza del campo, en el sudor que arde y en el frío que mata. No hubo cuna de marfil ni sabanas suaves. Su cuna fue la tierra áspera, y su canción de cuna, el mugido de los bueyes y el choque de herramientas de hierro. Desde el inicio, Catón aprendió lo que la mayoría nunca soporta aprender, que la vida no perdona, que el que titubea muere, que la suavidad es el perfume dulce de la putrefacción. Cuando Roma ardía en guerras contra Aníbal, el muchacho se hizo soldado. Vio montañas teñidas de sangre, escuchó el crujido de huesos bajo el peso de los elefantes cartagineses, olió el miedo en los cuerpos de sus compañeros. Y comprendió que la guerra no era gloria, sino una verdad simple y desgarradora, o matas o mueres. Esa lección lo acompañó siempre.
No lo quebró, lo endureció. Donde otros caían, Catón se volvía piedra. Donde otros buscaban consuelo, él buscaba deber. Pero lo más brutal de Catón no fue su espada, fue su lengua. No mató solo en el campo de batalla, sino en el Senado, en las calles, en la memoria de Roma. Catón no perdonaba. Señalaba a los corruptos, a los débiles, a los que se dejaban seducir por el brillo griego, y los desollaba con palabras más filosas que el acero. Como censor, se convirtió en verdugo moral de su pueblo. Cortaba reputaciones como quien corta maleza, arrancaba de raíz todo lo que olía a decadencia. Fue temido más que amado, odiado más que respetado, pero nunca ignorado. Porque Catón no buscaba gloria. Buscaba pureza. Una pureza brutal, despiadada, que no aceptaba medias tintas. Para él, Roma debía ser dura como el hierro o no sería nada. Cartago delenda est, repetía una y otra vez, hasta el hartazgo, hasta el delirio. Cartago debe ser destruida. No era solo un enemigo externo. Era el símbolo de todo lo que amenazaba la fuerza de Roma. Para Catón, cada enemigo era una enfermedad, y Roma debía extirparlos como un cirujano que no duda en cortar carne viva para salvar al paciente. Murió viejo, pero no en paz. Los hombres como él no conocen la paz. Murió con el rostro arrugado por la disciplina, con el cuerpo seco como un tronco quemado, pero con la satisfacción de haber dejado en la conciencia de Roma una marca imposible de borrar. Roma, al arrasar Cartago, no solo cumplía una estrategia militar, cumplía el destino escrito en la sangre de Catón. Y aquí está lo brutal, lo desgarrador: Catón no fue un héroe. No fue un hombre bueno. Fue necesario. Necesario como el fuego que arrasa para que algo sobreviva, necesario como la herida que evita la gangrena, necesario como la voz que grita cuando todos callan por miedo. Mirar a Catón es mirarse en un espejo cruel. Cuanto de nosotros mismos es complacencia, debilidad, deseo de suavidad, ansias de distracción. ¿Y cuánto de nosotros estaría dispuesto a vivir como él, sin adornos, sin refugios, sin consuelo, siendo hierro contra hierro? La historia de Catón arranca la piel y muestra lo que siempre está debajo, que la vida, la verdadera vida, no se sostiene en dulzura, sino en brutalidad. Que todo lo que sobrevive en este mundo, un hombre, un pueblo, un imperio, lo hace no por amor, sino por disciplina, por sacrificio, por la violencia necesaria que alimenta la historia. Catón fue la fiera que nunca descansó. El guardián que prefirió ser odiado antes que ver a su pueblo arrodillado. Y aunque hace más de 2000 años su voz se apagó, su eco sigue ahí, esperando, golpeando, arrancando de raíz nuestras mentiras más cómodas. Porque quizá la pregunta no es quién fue Catón. La pregunta real es, ¿qué quedaría de nosotros si un Catón apareciera hoy y nos arrancara todas nuestras máscaras? El nacimiento del hierro. Nacer en Roma nunca fue un acto de ternura. Fue un acto de guerra. En el año 234 a.C., en las tierras ásperas de Lacio, vino al mundo un niño que no conocería la suavidad de la seda ni la dulzura de las caricias prolongadas. Su cuna no fue de marfil ni su techo de mosaicos. Su primera mirada se encontró con las paredes de barro y las manos encallecidas de un pueblo acostumbrado a sangrar por sobrevivir. Ese niño se llamó Marco Porcio Catón, y desde el inicio no fue hijo de hombres, sino hijo del campo. El campo romano no perdonaba la debilidad. Quien no trabajaba, moría. Quien no se levantaba con el sol, era tragado por la miseria. Allí, entre surcos abiertos por el arado, entre el sudor que se mezclaba con polvo, se forjó su espíritu. El hierro no nace del capricho, nace de la presión, del calor, del fuego y del golpe. Así también nacía Catón, bajo la disciplina implacable del trabajo, en un entorno donde la pobreza no era una desgracia, sino una maestra despiadada. Roma, en aquellos años, era un cuerpo en crecimiento, fuerte, pero todavía frágil, victoriosa, pero aún con las cicatrices frescas de guerras pasadas. Los campos de Lacio todavía guardaban espadas oxidadas y huesos enterrados de viejos enfrentamientos. El niño jugaba entre esas ruinas, no con juguetes de lujo, sino con reliquias de muerte. Desde pequeño aprendió que la tierra estaba manchada de sangre, y que cada grano de trigo que alimentaba a Roma había sido conquistado a fuerza de dolor. Catón no heredó riquezas. No heredó títulos.
Lo único que recibió fue una herencia más valiosa y más brutal, la certeza de que la vida se sostiene en la disciplina y no en la indulgencia. Que la abundancia adormece y la escasez despierta. Que el cuerpo curtido en el trabajo es un templo más firme que cualquier palacio. Ese origen humilde no fue su condena, sino su fuerza. Porque los grandes imperios no se sostienen en los delicados, sino en los endurecidos. Roma misma parecía haberlo moldeado como a un instrumento, no para gozar de placeres, sino para ser su conciencia y su látigo, su recordatorio de que la república no debía dormir en la suavidad, sino mantenerse despierta en la rudeza. El nacimiento de Catón es, en sí mismo, una lección. Nos recuerda que la vida que vale la pena no se fragua en lo cómodo, sino en lo duro. La comodidad adormece al alma, la dificultad la despierta. El dolor es el cincel que esculpe al hombre en mármol, y la adversidad es el fuego que convierte la carne en hierro. Cada golpe que la pobreza le dio a Catón, cada amanecer helado en que tuvo que levantarse a trabajar, cada cosecha perdida, cada callo en sus manos, cada noche de hambre, todo eso fue el verdadero regalo. Porque lo que Roma necesitaba no era otro noble decadente ni otro joven mimado, lo que Roma necesitaba era un látigo, una voz áspera, un espíritu inquebrantable. Y eso solo podía nacer en el barro de Lacio, entre sudor, sangre y tierra. Aquí está la verdad brutal: los hombres más firmes no nacen en la abundancia, sino en la carencia. No se forman bajo los aplausos, sino bajo el silencio hostil del esfuerzo diario. No se construyen entre risas complacientes, sino entre lágrimas que nadie ve. La adversidad es el taller secreto de los fuertes, y la pobreza, cuando no destruye, se convierte en maestra de carácter. Catón fue moldeado así, como el hierro en la fragua. Y su ejemplo arranca la máscara de nuestra vida moderna, cómoda, anestesiada. Porque quizá no nos falte pan ni techo, pero nos falta el filo. Nos sobra distracción y nos falta propósito. Nos hemos acostumbrado a huir del esfuerzo, cuando es precisamente ahí donde se esconde la raíz del poder interior. El niño de Lacio nos recuerda que el dominio del ser comienza en la austeridad, en aprender a necesitar poco, en forjarse en lo esencial, en no doblarse ante las carencias. Porque quien soporta la escasez, ya no teme a nada. Quien aprende a vivir con lo mínimo, posee lo máximo, la libertad de ser dueño de sí mismo. Así nació Catón, no en la suavidad de los palacios, sino en la brutalidad del campo. Así comienza su historia, no como un héroe predestinado, sino como un campesino marcado por el hierro de la necesidad. Y así comienza también la lección que nos deja: si quieres ser firme, no huyas de la dureza. Si quieres ser hierro, no maldigas el fuego, abrázalo. Porque la fragua de la grandeza nunca es cómoda. Es áspera, violenta, desgarradora. Pero quien soporta ese dolor inicial se convierte, como Catón, en un ser que ya no puede ser doblegado. Sangre y ceniza, la guerra contra Aníbal. Roma no se forjó en el silencio de las bibliotecas, sino en el estruendo de las trompetas de guerra. Y fue allí, en medio del polvo y la sangre, donde el joven Catón entendió la verdad más cruda de todas: que la vida no concede treguas, que la historia no perdona, que solo el hierro y la disciplina sostienen lo que vale la pena sostener. Todavía no era el censor implacable, ni el látigo del Senado, ni la voz que exigiría la destrucción de Cartago. En ese momento era apenas un soldado más, cubierto por la armadura pesada de la República, marchando contra el enemigo más temido, Aníbal Barca, el genio cartaginés que había atravesado los Alpes con elefantes, fuego y hambre, desafiando a la mismísima Roma. La guerra no era gloria. No era el desfile de los poetas, ni el canto de los historiadores. Era ceniza en la boca, hierro en la piel, miedo en los huesos. Era el rugido de los clarines mezclado con el grito de los hombres que veían de frente su propia muerte. Era el polvo de canas levantándose en nubes sofocantes mientras miles de romanos caían atrapados en el abrazo mortal de las legiones cartaginesas. Catón estuvo allí. Vio los rostros desfigurados de sus compañeros. Vio a generales temblando como niños. Vio cuerpos amontonados, ojos abiertos que ya no miraban, bocas congeladas en un grito eterno. El campo de batalla no era tierra, era un mar de cadáveres. Y en ese mar, Catón no lloró. No buscó excusas. No maldijo a los dioses. Aprendió.
Aprendió que el enemigo no se vence con deseos, sino con disciplina. Que la esperanza sin preparación es solo una trampa. Que el corazón, si no está endurecido, se convierte en una carga más pesada que la propia armadura. Ahí, entre sangre y ceniza, Catón comprendió que Roma no sobreviviría por su belleza ni por su grandeza pasada. Roma viviría solo mientras fuese fiera, solo mientras respirara hierro, solo mientras su pueblo estuviera dispuesto a soportar el peso de la disciplina más brutal. El muchacho campesino se convirtió en soldado, pero lo más importante, se convirtió en piedra. Un bloque de carácter que ya no podía ser quebrado por el miedo. Cada cadáver a su alrededor era una advertencia: si vacilas, si dudas, si te dejas llevar por la suavidad, este será tu destino. La guerra contra Aníbal no fue únicamente una batalla entre Roma y Cartago. Fue, en el corazón de Catón, una batalla entre debilidad y fortaleza. Y él eligió. Eligió ser hierro. Eligió vivir como si cada día fuera un campo de batalla. Eligió no entregarse jamás a la ilusión de la comodidad. Esa lección nos quema todavía hoy: o vivimos como soldados de la disciplina o seremos cadáveres de nuestra propia complacencia. No hay camino intermedio. La vida exige el filo. El que lo rechaza, muere. Los ejércitos romanos aprendieron a las malas que la arrogancia cuesta caro. Canas fue el recordatorio brutal de que incluso un imperio puede caer si olvida la vigilancia. Catón grabó esa lección en su piel y la llevó consigo toda su vida. Porque lo que no te mata, no necesariamente te fortalece, a menos que decidas aprender del golpe. Y Catón aprendió. Cada trompeta rota, cada clamor de dolor, cada derrota lo volvió más duro, más implacable, más obsesionado con la idea de que Roma debía mantenerse despierta a base de disciplina. La sangre y la ceniza de la guerra no lo ensuciaron, lo templaron. Lo hicieron comprender que el mundo no es un lugar seguro, que el enemigo siempre acecha, que la vida misma es un combate continuo. Y aquí está la verdad desgarradora: si no entiendes que vives en guerra, ya perdiste. No hablamos de espadas ni de elefantes cartagineses. Hablamos de la guerra que todos enfrentamos contra nosotros mismos, contra la pereza, contra la fragilidad, contra el veneno dulce de la comodidad que nos arrulla. La guerra contra Aníbal fue el reflejo externo de la guerra interna que cada ser humano libra a diario. Catón sobrevivió no porque fuese más fuerte físicamente, sino porque se negó a rendirse mentalmente. Porque entendió que la disciplina vale más que la esperanza, que la voluntad vale más que la suerte. La sangre le enseñó que la vida es breve y que solo los endurecidos dejan huella. La ceniza le recordó que todo puede desaparecer en un instante y que solo el carácter es inquebrantable. Y desde ese campo de muerte nació un principio eterno: Roma solo vive en la medida en que sus hombres estén dispuestos a morir por ella. Y cada uno de nosotros solo vive de verdad cuando acepta que el dolor no es enemigo, sino maestro. El joven Catón, cubierto de polvo y rodeado de cadáveres, salió de la guerra transformado. Ya no era el campesino de Lacio, era el hierro que Roma necesitaba. Y con esa dureza, un día se convertiría en la voz que recordaría a todos que los pueblos, igual que los hombres, se destruyen cuando eligen la suavidad por encima de la disciplina. El ascenso del campesino. Roma es un monstruo. Un coloso que se alimenta de sangre, sudor y ambición. Un imperio en ciernes que exige sacrificios humanos, no solo en el campo de batalla, sino también en los pasillos donde se decide el destino del mundo. Allí, donde las palabras son lanzas, y el silencio es un cuchillo escondido. En ese escenario no aparece un príncipe heredero ni un aristócrata perfumado, sino un hombre con las manos curtidas por la tierra, un campesino que conoció primero la rudeza del campo antes que el mármol del Senado. Marco Porcio Catón. Un hombre que, por sí solo, desgarra la tela de la complacencia y recuerda que Roma no se forjó con lujos, sino con hierro, barro y disciplina. El campesino convertido en político. Catón había aprendido en los surcos de Lacio lo que ningún libro podía enseñar: que la tierra recompensa al que la hiere con esfuerzo, que el sol no espera y que la miseria se combate con disciplina o devora al hombre entero. Esa misma lógica trasladó a la política. Roma no podía entregarse al lujo, porque el lujo era la enfermedad que reblandecía a los pueblos antes de su caída. Cuando entró en el cursus honorum, no lo hizo como un adorno ni como una sombra de las grandes familias. Llegó como un ariete,
como un recordatorio de que el pueblo llano también podía dictar las reglas. Y cada escalón, cuestor, edil, pretor, lo subió con la misma ferocidad con que un soldado escala un muro en llamas. Al llegar al consulado, no se convirtió en un político más, sino en un látigo. Su voz áspera, sin adornos, sin miel griega ni ornamentos retóricos, resonaba en el Senado como un trueno que nadie podía ignorar. Hablaba con la crudeza de quien ha visto cadáveres apilados en canas, no con el perfume de quienes solo conocen las fiestas nocturnas en las villas patricias. La guerra contra la corrupción. Roma no caerá por Aníbal ni por los bárbaros, decía Catón, sino por los romanos que se entregan al placer. Cada palabra era un dardo. Cada frase, un golpe en la cara de senadores que se escondían detrás de túnicas blancas mientras sus manos goteaban oro y vino. No buscaba ser amado. No buscaba alianzas. Su poder estaba en el desprecio. Catón no necesitaba adornos porque hablaba desde una verdad que quemaba. El lujo destruye, la comodidad debilita, la indulgencia convierte a los hombres en bestias sin filo. Y Roma lo odiaba y lo temía a partes iguales. Lo odiaban porque les arrancaba las máscaras. Lo temían porque sabían que tenía razón. Catón no se doblegaba ante nadie. En una ciudad de intrigas, él era la daga desnuda. Contra los griegos. Pero había un enemigo más sutil que las monedas y el vino, la influencia griega. Filósofos, artistas, poetas que traían consigo una cultura brillante, pero también una suavidad que Catón consideraba veneno. Para él, la grandeza romana no debía imitar a nadie. Roma debía permanecer áspera, disciplinada, dura como el hierro que sostenía sus legiones. Despreciaba las palabras floridas de los sofistas, los teatros que enajenaban al pueblo, los refinamientos que adormecían el espíritu. Catón gritaba contra esa oleada. Cada verso que recitamos de Homero es una daga que enterramos en la espalda de Roma. Cada copa de vino importado es un clavo en nuestro ataúd. Era brutal porque sabía que la suavidad precede a la esclavitud. Y él no estaba dispuesto a ver a Roma encadenada por su propio placer. Roma lo transforma en juez. Con el tiempo, la ciudad ya no lo veía como un político, sino como un espejo incómodo. Catón era el recordatorio de lo que Roma había sido y de lo que aún debía ser si no quería morir devorada por sí misma. En el Senado, no era un hombre. Era un látigo. Una tormenta que desenmascaraba a los hipócritas. Una voz que arrastraba consigo la crudeza del campo y el olor de la sangre de las batallas. Y cada palabra que pronunciaba golpeaba también más allá del mármol, en el corazón de los ciudadanos que lo escuchaban. Porque Catón no hablaba para congraciarse. Hablaba para herir. Para abrir cicatrices que obligaran a la reflexión. Filosofía brutal del ascenso. El ascenso de Catón no es la historia de un campesino que alcanzó el poder. Es la lección eterna de que el hierro no necesita oro para brillar. Que la disciplina puede levantar imperios donde la comodidad solo engendra ruinas. Catón encarna la verdad más dolorosa. El hombre que no domina sus deseos está condenado a ser esclavo de ellos. Y el pueblo que se entrega al lujo está condenado a arder bajo el peso de su propia corrupción. Por eso su ascenso no es un triunfo personal, sino un desafío eterno al lector. Porque Catón fue una advertencia viviente, un recordatorio brutal de que la grandeza nunca nace de la comodidad, sino de la guerra contra uno mismo. El censor implacable. La república no es un lugar amable. La república no perdona la debilidad. La república no escucha susurros de bondad ni tolera la indulgencia. Solo respeta la disciplina. Solo obedece al hierro. En el año 184 a.C., Catón el Viejo se alzó como censor, y con ese título no llegó la corona de la admiración ni la suavidad de los aplausos, llegó la condena, el odio, el temor. Porque un hombre que ve la corrupción y no la tolera se convierte en un verdugo moral. Y Catón no venía a acariciar egos ni a maquillar la verdad, venía a arrancar la podredumbre de raíz. La sombra vigilante. El censor no es solo un cargo. Es una sentencia. Catón lo comprendió antes que nadie. Y asumió el rol como un hombre que lleva sobre sí la responsabilidad de toda Roma. Su presencia era una sombra sobre la ciudad, oscura, implacable, imposible de ignorar. No permitía suavidad. No aceptaba debilidad.
Cada gesto de indulgencia, cada lujo innecesario, cada desvío de la virtud era una afrenta que debía ser castigada. El pueblo murmuraba, ahí viene Catón. Y en esos murmullos había temor reverencial, porque sabían que la sombra no se alargaba para consolar, sino para exigir, para juzgar, para recordar que Roma no perdona la mediocridad ni el desvío del deber. El látigo moral. El Senado se convirtió en su campo de batalla. Los senadores corruptos, aquellos que se creían intocables tras siglos de privilegio, comenzaron a sentir la fuerza brutal de la disciplina. Catón no negociaba, no cedía. Sus decisiones eran directas: expulsar a quienes mancillaban la virtud, denunciar el derroche, imponer austeridad, restaurar el equilibrio que el lujo y la complacencia habían destruido. Una de las escenas más memorables ocurrió en pleno Senado. Un noble había sido descubierto malversando fondos, consumiendo los recursos del pueblo mientras su opulencia crecía. Los murmullos se convirtieron en silencio absoluto. Catón se levantó, pesado como una tormenta, y con voz áspera, cortante, decretó su expulsión. Los ojos de los presentes se abrieron de par en par. Algunos lo odiaron en ese instante. Otros lo temieron. Pero nadie pudo negar la verdad desnuda en cada palabra, que la corrupción, si no se extirpaba, destruiría Roma más rápido que cualquier invasión extranjera. El costo del poder moral. Ser censor implacable tiene un precio. La República lo odiaba y lo temía a partes iguales. No porque Catón buscara venganza, sino porque exigía lo que nadie quería cumplir: disciplina, honestidad y sacrificio. Y aquí está la lección para el dominio del ser: el poder verdadero no reside en la fuerza física ni en la popularidad, sino en la capacidad de sostener la verdad aun cuando todos te odien por ella. No hay grandeza sin confrontación, no hay libertad sin juicio, no hay respeto sin temor. Catón entendió que liderar no es complacer. Liderar es ser espejo y martillo al mismo tiempo, reflejar lo que está mal y golpear lo que amenaza la armonía del todo. Cada expulsión de un senador corrupto era una metáfora brutal. El hombre que no domina su propia ética está condenado a ser devorado por su propia debilidad. Filosofía del acero. El censor implacable nos recuerda que la disciplina no es opcional, que la moral no se negocia, que la debilidad, si se permite, se convierte en cáncer. Roma no fue creada para complacientes ni para buscadores de aplausos. Fue forjada por hombres que enfrentaron la dureza, que aceptaron la responsabilidad de sostener un imperio con su carácter, no con su comodidad. Catón es la advertencia que sigue viva: quien se permite indulgencias sin límites se somete a sí mismo, y quien no enfrenta la corrupción dentro de su propia alma termina destruyendo lo que ama. El legado del látigo. Cuando Catón dejaba el Senado, los murmullos del pueblo resonaban con respeto temeroso. Sabían que aquel hombre de mirada dura no era solo un político, sino un recordatorio constante de la disciplina que sostiene imperios. Y sabían que Roma, si olvidaba la austeridad, caería bajo el peso de su propia corrupción. Para nosotros, hoy, Catón sigue siendo un espejo incómodo. Nos muestra que el dominio del ser no nace de indulgencias ni de palabras suaves. Nace de la confrontación brutal con nuestra propia mediocridad, de la honestidad despiadada con nosotros mismos, de la fuerza para expulsar lo que corrompe, aunque duela, aunque nos haga odiados, aunque nos deje solos. Porque la grandeza no se construye sobre aplausos. La grandeza se construye sobre hierro, sobre disciplina, sobre la sombra vigilante que no permite suavidad, sobre la implacable voluntad de sostener la verdad, aunque todo el mundo te niegue. Catón el Viejo fue esa sombra. Esa voz áspera que nos recuerda que el dominio del ser exige sacrificio, integridad y dureza. Y que solo enfrentando la corrupción dentro de nosotros mismos podremos sostener cualquier imperio, cualquier sueño, cualquier vida. Contra los dioses extranjeros. Roma estaba cambiando. Y el cambio olía a veneno. El espíritu romano, duro como el hierro, empezaba a amoldarse a la dulzura griega. Sus templos no solo se levantaban para los dioses de siempre, sino también para la belleza extranjera, el lujo importado y la filosofía que prometía conocimiento sin esfuerzo, placer sin precio. Roma comenzó a inclinarse hacia teatros adornados, banquetes interminables y discursos elegantes que solo adormecían el alma. En ese momento, Catón se convirtió en un huracán contra esa suavidad. No permitáis que la miel griega endulce vuestra muerte,
gritaba en sus silencios y escritos. Esa dulzura es veneno. Esa sabiduría, corrupción. Cada risa fácil, cada copa de vino importado, cada verso recitado sin esfuerzo es un clavo en el ataúd de nuestra república. La furia del hombre que vio la guerra. Catón recordaba Cannas. Recordaba la sangre, el polvo, los cuerpos apilados como troncos sin vida. Sabía que Roma solo sobrevivía por hierro, por sudor, por disciplina. Y allí estaba la ciudad, enamorada de lo externo, de la apariencia, del brillo de Atenas y de la Grecia dorada, mientras olvidaba lo esencial, el trabajo de la tierra, la austeridad del campo, la dureza de la vida enfrentada sin miedo. Fue entonces cuando escribió su De Agricultura. Pero no era un libro cómodo. No era poesía ni filosofía edulcorada. Era un manifiesto. Un martillo sobre las conciencias. Un recordatorio brutal: si Roma quiere vivir, debe volver a la tierra. Debe volver al sudor. Debe volver a la guerra y a la disciplina. Todo lo demás se suicidió lento. Imagina la escena: un viejo campesino, manos ásperas por el arado y los golpes del sol, escribiendo bajo la luz de una lámpara, mientras la ciudad se desliza hacia el exceso. Cada palabra que ponía en el papel era una daga, una denuncia, un desafío, una advertencia. Cada frase resonaba como trueno sobre los mármoles suaves de las casas patricias, sobre los banquetes y las risas, sobre el perfume importado que anestesiaba a la élite. La guerra contra la suavidad. Catón entendió algo que pocos comprendieron: no todos los enemigos llevan espadas. Algunos llevan la sonrisa de un filósofo, la melodía de un lira, el lujo de una toga perfumada. Son igual de peligrosos que Aníbal, porque matan desde dentro, arrastran imperios a la decadencia sin disparar una flecha. Si dejamos que los dioses extranjeros nos endulcen, perderemos nuestra esencia. Roma no nació para la comodidad. Roma nació para la guerra, para el trabajo, para el sacrificio. Y cada ciudadano que olvida eso es un traidor a su propia sangre. Sus palabras eran golpes. No buscaban agradar. No buscaban ser amadas. Buscaban despertar. Porque solo un hombre despierto puede sostener un imperio. Solo un hombre despierto puede dominarse a sí mismo. Filosofía del regreso al barro. De Agricultura no era solo un manual agrícola, era un manual de vida. Cada página llevaba implícita la lección más profunda: la verdadera riqueza no está en las monedas ni en las vestiduras, sino en la capacidad de sostener la propia alma sin rendirse al exceso. Catón enseñaba que el dominio del ser nace en la tierra, en la rutina dura, en la fatiga aceptada, en el trabajo que moldea el carácter como el fuego templa el acero. Roma podía admirar a Grecia, pero la grandeza romana dependía de su capacidad de volver al barro, de no olvidar el hierro que la había creado. El contraste era desgarrador. Mientras el viejo campesino escribía, la ciudad se sumergía en lujos que prometían felicidad pero que solo engendraban adormecimiento. Cada vela que iluminaba la lámpara de Catón era un faro en la oscuridad de la conciencia, recordándole que un hombre, por pequeño que parezca, puede sostener la verdad mientras todos los demás se pierden en la apariencia. Lección brutal para el lector. Este capítulo no es solo historia. Es espejo y advertencia: la suavidad adormece. La indulgencia mata. La comodidad convierte a los hombres en sombras de sí mismos. Si quieres dominarte a ti mismo, aprende de Catón, vuelve al trabajo, al esfuerzo, al rigor. No permitas que el exceso de dulzura, de conocimiento cómodo, de placer fácil, te arrebate tu fuerza. No hay gloria sin hierro. No hay libertad sin disciplina. No hay grandeza sin lucha. Porque Roma sobrevivió no por su belleza, ni por su filosofía, ni por su arte. Sobrevivió por hombres que eligieron la dureza, que vieron la corrupción en la suavidad y la enfrentaron, que trabajaron la tierra mientras otros dormían en sedas importadas. Catón fue ese hombre. Esa voz áspera. Ese recordatorio de que la vida solo se sostiene sobre disciplina, sudor y voluntad. Y si él fue capaz de desafiar a toda Roma por amor a la verdad, tú también puedes desafiar tus propios dioses extranjeros internos: la pereza, la indulgencia, el miedo, el exceso. Porque solo enfrentando la suavidad con hierro puedes realmente dominar tu ser. Cartago de Lenda Est. Roma no necesitaba consejos.
Roma necesitaba urgencia. Y Catón, el campesino endurecido por la guerra, convertido en censor, convertido en látigo moral, entendió algo que los demás aún no podían comprender: el peligro más grande no siempre se ve en la sombra. A veces viene de lejos, dulce, tentador, disfrazado de olivos y especias. Ese enemigo era Cartago, y para Catón no había negociación posible. No había matices ni excusas. Solo una verdad: Cartago debía ser destruida. La obsesión que se convierte en mantre. No era un capricho ni una idea momentánea. Cartago de Lenda Est no era solo una frase, era un mantre. Un grito que martillaba en su pecho, un fuego que quemaba la complacencia de los senadores y la inercia de Roma. Cada discurso, cada reunión, cada momento en el Senado, Catón lo usaba para recordar a todos que el enemigo no dormía, que Cartago respiraba riqueza y planificación, que cada día de indulgencia romana era un día más cerca de la derrota final. Se levantaba con la fuerza de un huracán contenido, y su voz retumbaba como martillo sobre hierro frío. No hablaba para ser escuchado, hablaba para sacudir almas, para despertar conciencias adormecidas, para arrancar la mediocridad de raíz. La escena del higo. Una de las escenas más memorables de su obstinación ocurrió en el Senado. Trajo consigo un higo fresco, importado de África. Lo dejó sobre la mesa, entre monedas, papeles y vino derramado. «Miradlo», dijo, y el murmullo de los presentes se apagó. «Este higo es un recordatorio. Cartago está allí, creciendo, prosperando, planeando. Y nosotros, aquí, aún dudamos. Mientras nosotros nos entretenemos en banquetes y discursos elegantes, ellos se preparan para destruirnos. Esto es lo que nos espera si no actuamos. Esto es lo que nos espera si no destruimos al enemigo antes de que nos destruya a nosotros». Los senadores lo miraban entre asombro y temor. Algunos lo despreciaban, otros se estremecían. Pero nadie podía negar la fuerza de esa imagen, un simple higo, símbolo de un enemigo real, inmediato, tangible. Y el viejo guerrero no necesitaba espadas ni legiones para pelear. Sus palabras eran más mortales que cualquier arma, más decisivas que cualquier maniobra militar. La guerra de palabras. Catón entendió que la lucha por la supervivencia de Roma no siempre se libra con acero. A veces se libra con voz, con convicción, con persistencia implacable. Cada argumento que presentaba era un golpe, cada repetición de su mantra, un martillazo sobre los cimientos de la complacencia. No buscaba la gloria personal ni el reconocimiento. No buscaba aplausos ni amistades cómodas. Su único objetivo era la supervivencia de Roma. Su único credo era que la disciplina y la acción eran las únicas fuerzas capaces de salvar un imperio de la decadencia y la indulgencia. Filosofía del dominio del ser. La obsesión de Catón nos deja una lección brutal: si no luchas por lo que realmente importa, otros lo harán por ti, y probablemente con consecuencias que te destruirán. Cada uno de nosotros tiene su propio Cartago, una debilidad que amenaza con devorarnos, una complacencia que corroe nuestro carácter, un enemigo que se fortalece mientras dudamos. Catón nos enseña que la acción sostenida, la convicción firme y la disciplina sin descanso son los únicos caminos para no ser derrotados por la inercia de la vida. Es un recordatorio desgarrador: la grandeza requiere obsesión, y la supervivencia requiere coraje. No basta con el pensamiento, no basta con la contemplación. El mundo no perdona la indecisión. El tiempo no espera. La oportunidad se destruye a sí misma si no actuamos con voluntad de hierro. El legado de Cartago de Lenda Est. Así, el viejo guerrero transformó su experiencia, su disciplina y su furia en un arma invisible pero poderosa. Su higo sobre la mesa no era solo un fruto, era un símbolo eterno, la advertencia de que un imperio, o un ser humano, solo se mantiene vivo si enfrenta los peligros con claridad, sin indulgencia, sin demora. Catón nos enseña que no siempre hay gloria en la suavidad, que no siempre hay justicia en la comodidad. Que a veces el deber exige persistencia hasta que el mundo lo acepte, que a veces la verdad debe ser martillada hasta que todos la vean, aunque duela, aunque nos odien, aunque nos teman. El viejo guerrero ya no necesitaba espadas. Sus palabras eran cuchillos que abrían ojos cerrados, corazones adormecidos y conciencias dormidas. Roma lo escuchaba, temblando, odiándolo, respetándolo. Y,
Como todos los grandes maestros del dominio del ser, Catón nos recuerda, la fuerza verdadera se forja no en la ausencia de enemigos, sino en la claridad del propósito y la voluntad de actuar sin miedo. La última sombra. El tiempo no espera. La muerte no discute. Y los hombres, por más que se crean grandes, son apenas sombras en el paso inexorable del mundo. Así murió Marco Porcio Catón, en el año 149 a.C., mientras Roma se preparaba para la Tercera Guerra Púnica. No fue una muerte gloriosa en el campo de batalla, no hubo trompetas ni victorias que celebrar. Fue un adiós silencioso, un anciano rígido, con el rostro duro como piedra, que dejó este mundo sabiendo que su voz había dictado el destino de una civilización entera. La sombra que siempre caminó. Catón no temía a la muerte, porque la había enfrentado antes, 1000 veces, en el polvo de canas, en la austeridad de la tierra, en el senado vibrante de corrupción y mediocridad. La muerte no le llegó como sorpresa, le llegó como compañera natural de un hombre que vivió con la intensidad de un hierro forjado en el fuego de la disciplina y la guerra. Su sombra siempre fue larga. Desde el campo de cultivo hasta los mármoles del Senado, desde los discursos de censura hasta los mantres de guerra contra Cartago, Catón había dejado una estela de verdad implacable. Cada palabra, cada acción, cada decisión era un recordatorio brutal. El mundo pertenece a los que se endurecen, no a los que se adormecen en la comodidad. Roma ejecutando su legado. Ese mismo año, la República finalmente marchó hacia Cartago, cumpliendo la obsesión que Catón había convertido en mandato. No era simplemente una guerra, era la consumación de una visión, el triunfo de la disciplina, la demostración de que un hombre, incluso desde la sombra, puede mover el destino de millones. Cartago fue destruida. Roma fue victoriosa, pero también cruel. Y en esa crueldad residía la marca de Catón. La República había aprendido la lección de la dureza, del hierro, de la vigilancia absoluta. Cada ciudadano, cada soldado, cada senador llevaba un fragmento de la sombra del viejo campesino que se negó a permitir la indulgencia, la debilidad o la complacencia. Imagen final, un hombre convertido en mito. Imagina a Catón en sus últimos días, un anciano que ha sobrevivido a guerras, traiciones, odios, lujos y mentiras. Su cuerpo es débil, pero su espíritu es un bloque de roca, inquebrantable. Se sienta, observa el mundo que ayudó a moldear y siente la certeza de que su voz, su obstinación y su disciplina han dejado una huella indeleble. No hay arrepentimientos, no hay miedos, solo la paz feroz de quien sabe que su misión está cumplida. El viejo campesino que una vez surcó los surcos de Lacio, el soldado que sobrevivió a Canas, el censor que castigó a Roma con la brutal honestidad de la verdad, se convierte en un símbolo eterno. La prueba de que un hombre puede sostener un imperio con integridad y voluntad, incluso cuando todos los demás flaquean. Epílogo, la marca de la disciplina. Roma victoriosa lleva en su alma la huella de Catón. La ciudad que devora y destruye, que ríe y sangra, que gobierna y conquista, nunca olvida a aquel hombre que encarnó la disciplina, la austeridad y la condena. Cada decisión, cada campaña, cada ley y cada sacrificio tiene en su sombra un eco de Catón, la advertencia de que la grandeza requiere rigidez, que la libertad requiere vigilancia, que la vida exige lucha constante contra la suavidad y la complacencia. Y aquí yace la verdad desgarradora: los hombres mueren, pero sus principios pueden sostener imperios. Los cuerpos se pudren, pero las ideas endurecidas en el hierro de la voluntad sobreviven para marcar el destino de generaciones. Catón murió. Su voz cayó. Pero la sombra que dejó sigue caminando, recordándonos que la vida solo se sostiene si somos duros, disciplinados, despiertos. Que la comodidad, la indulgencia y la suavidad son enemigos más mortales que cualquier espada. Y que, en última instancia, el dominio del ser exige la voluntad de sostener la verdad hasta el final, incluso cuando todos los demás se rinden. El viejo guerrero cierra los ojos. Roma se prepara para destruir a Cartago. La última sombra de Catón se desvanece, pero su legado permanece, un faro de hierro. Austeridad y disciplina que sigue iluminando los caminos de todos los que buscan dominarse a sí mismos y resistir el veneno de la suavidad. El sermón de hierro. Escucha. Este no es un relato amable. No es un consejo dulce que puedas ignorar mientras bebes tu café matutino o desplazas el dedo por las redes sociales.
Este es un grito al alma dormida, un golpe directo a la complacencia, un espejo que refleja todo lo que has decidido ignorar, tu pereza, tu indulgencia, tu cobardía. Roma no se construyó con lamentos ni con excusas. Roma se forjó con hierro, con sudor, con hombres que miraban la sangre y el barro y decían, esto es mi mundo y lo sostendré. Catón el Viejo fue uno de esos hombres. Desde un surco de tierra hasta los mármoles del Senado, desde la agonía de Canas hasta los discursos que sacudieron a los poderosos, su vida fue una lección de guerra contra la suavidad de la mente humana. ¿Y tú, qué has hecho con tu vida? ¿Te has conformado con la dulzura de la comodidad mientras tu carácter se arruga como pergamino viejo? ¿Has permitido que la indulgencia te convierta en sombra de ti mismo, mientras el mundo se desliza hacia la mediocridad y el exceso? Escucha las palabras de un hombre que enfrentó imperios. No hay gloria sin hierro, no hay libertad sin disciplina, no hay vida sin lucha constante. Cada vez que eliges la comodidad, cada vez que pospones el sacrificio, cada vez que callas ante la injusticia o la corrupción, estás cavando tu propia tumba. Porque la vida, igual que Roma, solo respeta a los despiertos, a los que no negocian con la verdad, a los que sostienen su voluntad aun cuando todos los demás se rinden. Catón vio a su ciudad rendirse al lujo y a la dulzura griega, y levantó su voz como un martillo. Hoy, en tu vida, ¿qué lujos internos has permitido que te dominen? ¿Qué placeres fáciles te han anestesiado? ¿Qué excusas has usado para no confrontar tu propia mediocridad? Cada uno de nosotros lleva un Cartago invisible en el pecho, una debilidad que crece mientras dormimos, un enemigo que prospera con nuestra complacencia. Dominar el ser no es un juego de palabras suaves ni libros de autoayuda, es un campo de batalla sangriento donde solo sobrevive quien se enfrenta a sí mismo sin piedad. Catón nos enseña que la disciplina no es opcional, que la austeridad no es castigo, que la vigilancia no es paranoia, son las armas de los que quieren sostener su destino. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieres, consiste en ser dueño de tu voluntad, de tus deseos, de tu alma, aunque el mundo entero te ofrezca comodidad a cambio de tu rendición. Mira al espejo. La voz de Catón resuena en tu reflejo. Si no destruyes tu propia debilidad antes de que ella te destruya a ti, te convertirás en esclavo de tu propia suavidad. Si no marchas contra tus demonios internos con la ferocidad de un ejército romano, tu espíritu se rendirá sin disparar un solo golpe. Cada decisión que postergas, cada verdad que ignoras, cada esfuerzo que evitas es una traición a ti mismo. La guerra no espera, y tu tiempo tampoco. Si quieres vivir, si quieres construir algo que importe, debes tomar las armas que siempre has tenido, tu disciplina, tu razón, tu voluntad. Y marchar, siempre marchar, aunque la piel se queme, aunque los músculos griten, aunque el mundo entero te diga que te rindas. Catón murió viejo, rígido, sabiendo que su sombra sostendría Roma mucho después de que su cuerpo desapareciera. Tu cuerpo también morirá. Tus días también se agotarán. Y cuando llegue tu último momento, solo tendrás la pregunta: ¿fuiste un hombre que vivió o un hombre que se arrastró entre sombras, temiendo la verdad de su propia fuerza? Este es tu sermón. Este es tu golpe en el pecho. Este es el momento de mirarte desnudo y reconocer la cruda verdad. O eres dueño de ti mismo o siempre serás esclavo. O enfrentas la dureza del mundo y la de tu propia alma, o te dejas consumir por la suavidad, el exceso y la indiferencia. Que la vida que queda sea un campo de batalla. Que cada día sea un acero templado en el fuego de tu voluntad. Que tu mente, tu cuerpo y tu espíritu no conozcan indulgencia sino rigor. Que tu legado, aunque nadie lo recuerde, sea la evidencia de que luchaste hasta el final. Porque, como Catón nos enseñó, el dominio del ser no es un derecho, es una conquista sangrienta, diaria y sin excusas. Y solo los despiertos pueden sostenerlo. La voz que desnuda. Escucha. No hay confort aquí. No hay palabras suaves que acaricien tus dudas. No hay excusas que sean aceptables. Esto va a doler. Esto va a rasgar la piel de tus hábitos, arrancarte la comodidad y dejarte desnudo frente a ti mismo. Porque la verdad que Catón nos entrega no se susurra, se grita con el hierro de la realidad. Roma nació en el barro, en el sudor, en la sangre de hombres que no esperaban indulgencia ni consuelo. Catón el Viejo fue uno de esos hombres.
Su vida fue una lección brutal, la disciplina no es opcional, la austeridad no es sacrificio, la verdad no pide permiso. Y tú has decidido ignorarla mientras duermes entre la suavidad que destruye el alma. Cada hábito que consientes, cada excusa que respiras, cada complacencia que permites es un enemigo que crece dentro de ti. Como Cartago para Roma, estas debilidades conspiran contra tu grandeza. Te prometen placer, te seducen con comodidad, te arrastran al olvido de tu potencial. Y tú las dejas vivir. Catón nos recuerda que la guerra verdadera no está afuera, está dentro. No es la espada ni el enemigo visible lo que destruye, es la pereza, la indecisión, la indulgencia, la cobardía. Todo lo demás es espectáculo, es ruido, es mentira. La vida exige claridad. Exige sacrificio. Exige hierro. Mírate en el espejo. ¿Qué has tolerado en tu alma que destruye tu voluntad? ¿Qué suavidad has permitido que te adormezca mientras el mundo arde y tu espíritu se oxida? La grandeza no se construye con comodidad. La libertad no nace de excusas. La fuerza no se mide por palabras bonitas, sino por acciones feroces contra tu propia mediocridad. Escucha la voz de Catón, como un martillo sobre el mármol del tiempo. Si no destruyes tu propia debilidad antes de que ella te destruya a ti, tu vida será un eco vacío. Si no enfrentas tus demonios internos con la intensidad de un ejército, serás devorado sin disparar un solo golpe. Cada día que pospones tu disciplina es un paso hacia tu derrota. Cada momento que eliges comodidad sobre rigor es un hachazo a tu propia alma. Cada palabra que no traduces en acción es veneno para tu espíritu. El dominio del ser no es indulgencia, no es suavidad, no es contemplación sin acción. Es guerrilla permanente contra ti mismo, es armar tu mente y tu carácter con la rudeza de la guerra, es convertir cada dolor, cada fracaso, cada rechazo en hierro que fortalece tu voluntad. Imagina a Catón viejo, rígido, inquebrantable, contemplando Roma. Sus ojos reflejan la certeza de que la vida solo se sostiene sobre disciplina, sudor y voluntad. Cada decisión, cada palabra, cada sacrificio estaba alineado con un principio simple y brutal. Solo los despiertos dominan su destino. Y tú, vas a ser un espectador. Vas a dejar que la suavidad, la indulgencia y el miedo gobiernen tu vida mientras tu potencial se pudre como madera al sol. ¿Vas a morir ignorando la verdad de tu propia fuerza? La guerra no espera. El tiempo no perdona. El mundo no se detiene. Solo tienes un cuerpo, un espíritu y un alma, y es tu deber armarte, endurecerte y marchar. Que cada hábito inútil se quiebre bajo el peso de tu disciplina. Que cada pensamiento de indulgencia se disuelva en la claridad de tu voluntad. Que cada miedo se enfrente con el acero de tu convicción. Esto no es un consejo. Esto es un campo de batalla que sangra a cada momento. Y si quieres vivir, si quieres existir como hombre o mujer dueño de su destino, debes actuar con la ferocidad de Catón, con la precisión de un general y la brutal honestidad de un juez que no perdona ni a sí mismo. Que tu vida sea un imperio sostenido por la integridad, la fuerza y la vigilancia. Que tus días sean hierro templado, no seda marchita. Que tu espíritu, incluso cuando todo falle, no se rinda, no se doblegue, no se disculpe. Porque el dominio del ser no se regala. El dominio del ser no se susurra. El dominio del ser se conquista, con fuego, con sudor, con dolor. Y solo tú puedes decidir si vas a luchar, o si vas a desaparecer en la sombra de tu propia complacencia. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.